Hola, bienvenidos a este espacio donde la mente importa. Estás escuchando Psique Abierta, un lugar para hablar sin filtros sobre salud mental, emociones, autobienestar y autoconocimiento. Hola, buenas noches, mi nombre es María José, psiquiatra. Soy Camila, psicoterapeuta, y te invitamos a que tomes un respiro, te pongas cómodo y nos acompañes en este viaje hacia una mente más sana y una vida más plena. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a empezar por lo básico. Majo, ¿qué es exactamente una fobia? Pues bueno, una fobia es muchísimo más que tener miedo, es como un miedo intenso, irracional, pues es algo como específico, bueno, algo no tan específico como puede ser en animales, en personas, en el ambiente, es algo que realmente es súper irracional. Claro, o sea, no es como que me asusten las arañas un poco, estamos hablando de un miedo que interfiere con tu vida, ¿no? Claro, o sea, eso es, y esto es una causa, este es un malestar significativo que sí lo vamos a encontrar pues por mucho tiempo. Claro, en el día a día, ¿verdad? Y lo loco, ¿sabes qué es, Majo? Es que las personas muchas veces no saben que es un miedo irracional, pero igual no lo pueden evitar. Tal cual, es que cuando el cuerpo y la mente reaccionan, es como que si fuera como un peligro total, y aunque sabemos de que no lo es. Claro, y hoy hablando de fobias tenemos a 4 profesionales de la salud que nos ayudarán a entender un poco más sobre este tema. Tenemos el honor de contar con la presencia de Joao García, especialista en psicología forense. Hola a todos, mucho gusto, gracias por la invitación, colegas. Una colega muy especial, Ana Galindo, psiquiatra. Hola, mucho gusto a todos, es un honor para mí estar aquí en este podcast tan especial. Abraham González, neuropsicólogo. Muchas gracias por el espacio aquí con los demás compañeros. Y sin más, pues Marcela Cardona, psicóloga clínica. Gracias por la invitación, yo muy contenta por estar aquí y conocer más sobre el tema. Gracias a todos los que nos dejaron en la cajita de preguntas, pues varias. Hoy tenemos un par de que queremos aclarar para ustedes, y pues para esto nos va a ayudar cuáles son los criterios diagnósticos que se necesita para que realmente podamos diagnosticar una fobia. Es una pregunta muy común, de verdad, es una pregunta que muchas personas hacen porque sinceramente la fobia y el miedo pues, son muy similares, pero para que sea considerado o diagnosticado una fobia, pues sí existen algunos criterios que nos indica el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM-5, el que se utiliza, o el que por lo menos yo utilizo, no sé, mis colegas sí utilizamos el mismo, pero ese es el que usualmente nosotros utilizamos. Siempre va a ir variando, depende de la situación o el objeto con que la persona esté familiarizada con el miedo o con la fobia. Bien, usualmente siempre es la ansiedad o un miedo intenso que la persona experimenta ante una situación, ya sea al volar, con arañas, incluso son algunas de las más comunes que se ven. También la durabilidad, que pues no recuerdo exactamente cuánto es, pero sí necesita este criterio, ¿no? La evitación, que según el manual afecta mucho en la vida cotidiana de la persona al momento de evitar ciertos momentos que lo pueden afectar o que pueden estallar esta fobia a la persona, lo que podría ser como hablar al público, que también es una fobia. Entonces la mayoría de las personas le tienen miedo, y la fobia realmente es la evitación, no quieren saber nada de hablar ante el público o ciertos temas. O sea, quiere decir que también tenemos como esa fobia de no salir de casa, no subirnos a elevadores, entonces, a carros, sí. Cosas así. Ajá. Pero como te comento, de que a veces solo es el miedo a incluso a algo nuevo. Por ejemplo, una persona que pues no sea de ciudad, digamos, y experimente la primera vez que se sube a un elevador, entonces como es un pequeño miedo, ¿no? Pero no es tanto directo como una fobia. Pero sí se necesitan estos criterios para que se pueda diagnosticar como una fobia. Y siempre va a variar, depende del objeto o la situación. Muchas gracias. Ok, ¿y cuál es la temporalidad con la que se manifiesta esta psicopatología, Ana? Bueno, la temporalidad va desde los 6 meses en adelante. Cualquier fobia se puede dar en diferentes etapas de la vida, como puede ser la niñez, la adolescencia o la adultez. Y
Igual las fobias pueden durar años, décadas o toda la vida si no son tratadas. Wow, increíble. Y Abraham, ¿tú qué factores nos puedes decir que podamos tener como riesgo sobre esta patología? Generalmente hay varios factores que se entrelazan entre sí y generan en las personas estas fobias. Principalmente en algunos son como encuentros con animales, encuentros en situaciones de peligro que generan un estímulo dentro de la persona de miedo, lo cual desencadena en esa persona esa fobia. Claro, depende mucho de qué tipo de fobia sea, al menos con la claustrofobia, que es uno de los casos que he estado recibiendo comúnmente, tienen un miedo irracional a estar encerrados, entonces estar en un elevador para ellos es una tarea muy difícil, por no decir imposible. Entonces estos estímulos son los que provocan que esa persona pueda desencadenar esos temores, aunque también hay parte de genética que puede influir dentro del desarrollo de las fobias. ¿Por qué? Porque si una persona o los padres son propensos a ansiedad y estímulos así sensibles, puede que los propios hijos también desencadenen estas fobias. Incluso si ve a los padres comportarse de manera temerosa ante ciertas situaciones o ante ciertos animales, puede que el niño crezca con ese mismo temor sin que él lo tuviera genéticamente. Ok, claro. Y bueno, hablando un poquito del pronóstico de las fobias, pues esta varía mucho. Muchas personas pueden experimentar una mejora, como decía Ana, significativa con un tratamiento que incluye terapia cognitivo-conductual y en algunos casos hasta medicación. Sin embargo, si no se trata, las fobias pueden persistir durante mucho tiempo, durante toda la vida o por décadas, impactar negativamente la calidad de vida de la persona. Gracias a todos ustedes por dejarnos también cuáles son las fobias más comunes o cuáles quieren ustedes saber. Y pues sobre esto tenemos la primera fobia que nuestro experto Joao nos va a comentar, que es la glosofobia. Dinos, Joao. La glosofobia, ¿no? Fíjate que me trae muchos recuerdos, la verdad que cuando yo estudiaba en la universidad, no sé si en algún momento les pasó, o bueno, para los que nos ven y no saben qué es la glosofobia, pues la glosofobia es el miedo o el temor a hablar en público. A todos Ya nos ha sea pasado. como pequeño o grande, pero sí, es el miedo a hablar ante el público. Y bueno, sí, trae muchos recuerdos, la verdad, porque me pasaba y conocía a muchas personas también de que dentro de la universidad, incluso yo ahorita que a veces doy clases en otros lugares, pues noto a las personas, a los estudiantes que tienen miedo y otros que realmente presentan un miedo intenso. Entonces, y cada uno de estos presenta siempre un síntoma o un signo muy diferente. Hay algunos que les da incluso hasta taquicardia, otros que comienzan a sudar demasiado, otros que, no sé, comienzan a caminar mientras están explicando, están platicando y así. Entonces, pues eso en base es la glosofobia, el miedo a hablar ante las personas. Y creo que, pues, bueno, no sé, yo siempre he utilizado como un pequeño método y aunque no tanto, porque no soy tan partidario de eso, pero el exponer ante el salón creo que es una muy buena ayuda, porque nos vamos como liberando y nos vamos acostumbrando un poquito más a hablar ante la gente. No sé si a ustedes les pasó o en algún momento, pues sí, también a mí cuando fui estudiante, obviamente. Por supuesto, y ante esto también vemos que tenemos náuseas, dolores de cabeza, que si nos irritamos. Dolores de Que le estómago falta el incluso. aire. Sí. Dolores de estómago incluso. Tenía una persona muy cercana a mí que hubo un momento donde se le salió un gas así de los nervios que tenía y yo como de, ¿qué hago? Porque nada más que reírnos, chicos. Pues sí, definitivamente creo que como este tipo de cosas, de los síntomas y signos que nosotros tenemos, nos llegan a dar como una fobia. O sea, es nuestro miedo, pero el síntoma y el signo ya recurrente nos hace tener la fobia, Sí, ¿no? sí, e incluso también puede ser, como te digo, el criterio que pide el DSM, que había mencionado, el que evitamos realizarlo. Lo evitamos mucho, entonces influye bastante en nuestra vida cotidiana, porque hay cosas que realmente nos da tanto miedo hacer que evitamos hacerlo. Ok, muchísimas gracias. Vamos a seguir con la siguiente. Una seguidora puso aquí sobre la tripofobia.
Bueno, sobre esta fobia puede que no sea muy común, pero sí es reconocida y es la tripofobia en la piel, ¿verdad? Es un miedo irracional a ver bultos o agujeros pequeños, ¿verdad? Esto puede llegar a pasar simplemente con el hecho de ver imágenes como panales, como muchas figuras muy juntas, geométricas, pero más que todo es en agujeros, ¿verdad? Pues las causas de estas fobias se desconocen, pero pueden llegar a ser ambientales o genéticas, ¿verdad? Algunos síntomas de estas fobias son las náuseas, el asco de ver ese tipo de imágenes, la ansiedad, los nervios, incluso hasta físicamente la picazón y la piel de gallinita. Eso es lo que puede llegar a provocar esta fobia, ¿verdad? Y es que no sé si se han dado cuenta, pero en el último tiempo hemos visto como en Facebook o en Instagram tantas imágenes de esto, Claro. que Incluso con el hecho de pensar en eso, Sí. se pone la piel súper de gallinita. sí, o sea, es algo como tan de moda que nosotros lo vemos, o que las personas de afuera lo pueden ver como algo tan común, una imagen o algo así, Claro. pero que sí te puede afectar en el día a día. Pueden llegar a tener ataques de pánico con ese tipo de fobias, ¿verdad? Entonces, O sería como bueno mencionabas también náuseas. Exacto, náuseas. Y es que nervios. pensándolo bien, sí es algo como un poco desagradable. No tengo yo esa fobia, pero si lo pensamos, no es algo lindo a la vista. No. Sí, Claro. creo que también es como un poco contradictorio, ¿no? Porque, por ejemplo, al menos si yo lo veo como en la mano de alguien o en la piel de una persona, sí sería como de... Sí, ¡Ay! pero todo es eso irracional, solo es como que te Es da- algo Ajá. racional, ajá. Pues la verdad es una fobia que no es tan común, pero la verdad que lo podemos vivir. Y es muy interesante, me parece muy interesante esa fobia, la verdad. Y una de las fobias que vamos a hablar ahora, que es un poquito más común que la otra, que es la tripanofobia, que quisiéramos saber como qué es. O sea, el nombre siento que no nos da como match a lo que pueda hacer, pero cuéntanos un poquito más. Bueno, esta fobia es un miedo irracional hacia las agujas, hacia que a las personas les perforen la piel con algún instrumento, como puede ser algún procedimiento médico, como cuando nos inyectan o nos sacan sangre, ¿verdad? Entonces esta fobia hace que las personas eviten todos esos procedimientos médicos y muchas veces eso tiene una causa mala, ¿verdad? Hacia su salud, porque no, digamos, si ellos tuvieran que hacerse un examen de sangre, no lo pueden hacer por el miedo que tienen. Y algunos síntomas que presentan estas personas son como las náuseas, el llanto, el querer gritar o el querer huir, ¿verdad? Y no se conocen tantas causas que provoquen esta fobia, pero se cree que vivieron un proceso muy traumático en algunas partes, como pudo ser una inyección cuando eran muy pequeños o el haberlo visto en sus familias. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero hace unos años apareció un video en TikTok de una niña de que le querían poner una inyección y era un llanto el que hacía ella. Y lo vemos muchas veces porque he visto que hay gente que hasta llega a convulsionar por lo mismo de que tiene un gran terror, y a veces puede ser que la inyección ni les duela ni nada, solo es el miedo irracional que sienten las personas. O sea que también lo podemos ver como en personas que vemos que estas personas jamás se van a poder tatuar, ¿sí? Sí, porque es un proceso que perfora la piel, ¿verdad? Y esto es de lo que trata justamente la fobia, de que no pueden perforarse la piel porque pierden el control y el dominio de su cuerpo. Más que todo es al dolor que vayan a sentir o es al ver el objeto. Bueno, se considera realmente en que pierden el dominio del cuerpo, ¿verdad? Entonces ellos le tienen el miedo al no poder controlar esa situación. Y claro, esta fobia también se puede dar por alguna experiencia. Puede que al principio las personas sí se dejen vacunar y todo, pero de alguna experiencia puede que después les entre ese miedo, ¿verdad? De ya no querer. Y por lo menos las primeras vacunas de los niños son muy traumáticas. Sí, para claro. ellos. Definitivamente. Entonces Sí. puede ser que desde ahí surjan esas fobias. Sí. Y como siempre lo hemos dicho, creo que entre alguna de las fobias o muchas de las cosas que nos pasa, gracias a nuestros padres por experimentar esto, porque pues yo creo que parte del comportamiento de ellos hacia los menores es que nosotros vamos adquiriendo pues más que todo este tipo de fobias, porque como ellos se puedan comportar con los doctores o algo así, pues pueden pasar.
¿Han visto también un video, como decía Ana, de un doctor que les canta a los niños? Sí, muy Y interesante, no se la dan verdad, los cuenta distrae. cuando los pones, sí. Llevan su atención a otro lado y aprovechan, y es muy buena. Sí, Es muy y el interesante. entorno es muy seguro, ¿verdad? Sí, claro. Entonces eso ayuda a que no se den estas situaciones. Y vamos a continuar con la última. Otro seguidor pregunta sobre la claustrofobia. Bueno, la claustrofobia, como anteriormente había comentado, es un temor, como normalmente se conoce, a espacios muy cerrados. Principalmente antes me pasaba mucho que sentía una asfixia ya sea en elevadores con mucha gente o bien visitar cuevas. Muchas personas, al ver incluso videos de personas adentrándose en cuevas, que no sé si han ustedes notado o han visto en algún momento videos de personas que van, que su pasatiempo es visitar cuevas, incluso personas que han muerto dentro de esas cuevas porque son muy estrechas. Y claro, la adrenalina que esas personas sienten, muchas otras no. Tienen ese miedo de asfixia, ese miedo de no poder salir, empiezan con falta de respiración, taquicardia, como lo habían comentado antes. Entonces es un temor que, aunque uno sienta que el espacio no se va a mover, no le va a pasar nada, incluso puede tener guías o puede tener personas acompañándolo, es una asfixia o una presión que se siente a sí mismo de estar encerrado en ese lugar. Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la adultez. Realmente no existe un periodo determinado donde se desarrolla esa claustrofobia. Aunque claro, hay factores como ver a personas accidentadas, ver videos que mueren en cuevas que no son encontradas. Incluso en los ascensores muchas personas en los edificios pueden llegar a trabajar. Suben los ascensores normalmente con toda su vida, pasan años subiendo, no tienen problemas. En algún momento se puede llenar demasiado el ascensor, puede fallar, claro, las máquinas no son perfectas. Y en ese momento, al estar encerrados, ver personas llorando, entrar en pánico, no saber qué hacer, que sea la primera vez que están ahí. Quizás esa persona en su trabajo es muy impuntual y tiene ese miedo de que no va a llegar a tiempo, que va a decir mi jefe, me van a regañar, me van a despedir, me van a descontar el día. Esas situaciones pueden hacer que esa persona desencadene esa fobia. Fíjate que hablando de la claustrofobia, yo conozco a alguien, era compañera mía de infancia, que ella no contaba con esa fobia, pero desde que la dejaron encerrada en el baño, ella empezó a desarrollar esa fobia que después ya tenía la claustrofobia de no poder subir un ascensor. Ella tenía que subir con alguien, incluso estando con los papás o con alguien en el ascensor. Ella sentía miedo, que a qué hora se iba a abrir eso y que a qué hora, pero siento que fue ese trauma que le dejaron a ella de dejarla encerrada en el baño y a oscuras, que ella no podía salir. Creo que sí tiene que ver con la experiencia ahora que ella tuvo. Incluso muchos de mis pacientes me comentaban cuando hablamos de la claustrofobia que sienten que se cierran los espacios. Entonces, digamos, están, como decía Abraham, en un elevador y está bajo esa situación, pues él siente que se queda sin espacio y es por eso que empieza la taquicardia, se quedan sin aire, empiezan a sudar. Entonces es una fobia más, Claro. más de las comunes, sí. Y lo que muchas personas optan para evitar los ascensores es, aunque sea que tengan que ir al quinto grado, empezar por las gradas, subir, aunque no sean fan del ejercicio físico, prefieren 1000 veces las escaleras que subirse a un ascensor, aun cuando sea más rápido, o incluso ni siquiera usan las escaleras eléctricas por lo mismo, son algunos espacios muy cerrados. Mencionando el caso de la compañera que está aquí, hubo un caso donde yo estudiaba, más que todo era un mito o una leyenda que se creía en el instituto, que era que había un fantasma dentro de los baños de niñas. ¿Por qué? Porque en un tiempo encerraban a una niña, la dejaban bajo llave, ya era hora de salida, el conserje no estaba. Y se contaba entre los niños de que la niña se murió ahí, se fueron los niños risa y risa, la dejaban encerrada, la niña pasó toda la noche. Al día siguiente dice que se encontró muerta, entonces que el espíritu de la niña se encontraba ahí y muchos niños tenían miedo de entrar a los baños porque decían, ay, la niña me va a espantar o la niña me va a cerrar las puertas. Entonces, claro, en algún momento los niños usan estas actividades como broma y claro, es su inocencia, no están conscientes de que eso puede generar un efecto grave dentro del niño y generarle ya a futuro esos traumas y esas fobias de no querer entrar precisamente ni solos al baño.
ya pueden ser grandes de edad de 5 o 7 años y necesitan urgente que algún acompañante esté con ellos al fenómeno. Y pues entre esto, ya hablando y ya para casi cerrar, Marcela, ¿tú nos puedes decir como qué tratamientos psicológicos nos puedes recomendar para tratar las fobias? Ok, pues uno de los tratamientos psicológicos más común es el TCC, que es la terapia cognitiva conductual, ¿verdad? Que esta está enfocada y se centra en identificar y cambiar pensamientos y patrones negativos y comportamientos asociados con la fobia, ¿verdad? Incluye técnicas como la desensibilización sistemática y las exposiciones graduales al objeto o la situación temida. Ok, y justo en esta yo les iba a recomendar algunas también terapias, que era la terapia de exposición. Era lo que decías, que era acompañar a nuestro paciente hacia ese entorno donde, claro, ese entorno tiene que ser seguro para que, claro, para que nuestro paciente no se nos desborde y decir qué estoy haciendo. Recuérdense que todo esto es por expertos, por médicos de la salud y generales, porque definitivamente si no va a ser un desborde terrible. Incluso puede que hasta la persona empeore. Sí, o no se sepa controlar. Sí, incluso creo que también en base a esto, lo que también se logra evitar son los pensamientos catastróficos. Sí. Entonces, imagínate, no sé, por ejemplo la claustrofobia, perdón. ¿Y qué hace la persona? Comienza con sus pensamientos catastróficos, que me quedo encerrado en el elevador, ya nadie me va a venir a encontrar, se me va a acabar el aire, y comienza como a tener un poco de asma, incluso hasta creo que podría desarrollar, no sé, más de alguna otra enfermedad. Sí, por lo menos en esta terapia de exposición es nuestro deber como psicólogos el acompañar a nuestro paciente, ¿verdad? Entonces puede ser un ejemplo como cuando a un paciente le tiene miedo a volar, uno puede acompañarlo en el vuelo para ir haciendo el ambiente más seguro, dándole consejos y empieza a tener los pensamientos, ¿sí? Entonces, de respiración también, que son muy... Sí, son muy importantes y ayudan mucho a nuestros pacientes, ¿verdad? Y no olvidemos lo más importante, que es nuestro núcleo familiar y nuestro grupo. Sí, que ¿verdad? se sientan apoyados, ¿verdad? Porque muchas veces incluso los familiares son los que aportan y más rienda suelta a esa fobia. Sí, por supuesto. Pero para esto también tenemos el tema de medicamentos, ¿verdad? Porque en algunos casos ya como muy extremos, creo que sí ya lo podríamos llegar a necesitar. Que nosotros como psiquiatras, pues ya nosotros los medicamos, que son ansiolíticos, antidepresivos, que esto como va siempre de la mano con la ayuda de nuestros terapeutas, ¿verdad? Entonces, pues también, psicólogos y psiquiatras, si tienen una fobia, pues por favor comuníquense con los expertos de, pues siempre de donde ustedes puedan estar en su entorno seguro, ¿verdad? Claro, y bueno, así llegamos al final de este episodio. Gracias compañeros y a ustedes por formar parte de esta comunidad. Si te gustó, no olvides de seguirnos, compartir y dejarnos tus comentarios. Recuerda que cada semana tenemos un nuevo tema para crecer, aprender y reflexionar juntos. Hasta la próxima, que tengan buena noche.